Gloria a Dios, perdón mi garganta. El cambio de temperatura me afectó, pero espero que se escuche bien. Saludos a cada uno de ustedes. Estamos acá, como dice el pastor Bernardo, celebrando ya la última semana del ISUB. Mañana arrancamos con la última semana para el viernes ya estar terminando y graduando a 21 valientes que han soportado un mes. Así que gracias al Señor por esta bondad, por esta misericordia. Traemos saludos desde Santiago de Chile. Hemos pedido que nos permitan el link porque hay algunos hermanos que quieren estar conectados y seguramente están conectados para participar con nosotros de este culto. Saludos para nuestros hermanos de Plantío del Señor, así es nuestra iglesia en Santiago. Dios bendiga a todos ustedes. Agradecemos al pastor Bobadilla, a su esposa, el recibirnos y agradecemos también a Dios por su bondad. Vamos a ir a la palabra del Señor. Buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente. Para mí es muy grato también estar aquí junto al pastor Bernardo, la pastora Miriam y junto a mi gran amiga Silvia que está ahí, aunque el pastor recién dijo Isabel, pero ella y Norma son muy buenas amigas mías. El Señor me ha honrado con su amistad ya por varios años, así que doy gracias al Señor. Bueno, la semana pasada yo estuve con mi garganta así, pero hoy le tocó a Guillermo. Y saludamos cariñosamente también a nuestra amada congregación Plantío del Señor. La palabra de hoy se refiere a los pámpanos de Cristo. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 10. Ahí está la diapositiva. Pámpanos de Cristo, la palabra está puesta ahí, entonces ustedes me pueden acompañar con la lectura. Y la lectura dice así, me voy a hacer un poquito más acá porque me da la luz allí. Entonces, somos pámpanos de Cristo. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué le parece si se pone en pie y oramos al Señor? Maravilloso Dios,
¿cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificarte? Si nos has regalado la salvación, el don más grande que pudieras darnos, la salvación. Todo lo demás, que son muchos milagros, es gracia añadida. Por eso te exaltamos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Y además, ahora en miles de ciudades, en muchos países en el mundo, hay muchos hermanos congregados dispuestos a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Da fuerzas a tu siervo, sana su garganta, para que Él pueda transmitirnos el mensaje que tú tienes para esta hora a nosotros. Dale gracia, sabiduría, autoridad que viene de ti. A nosotros, un corazón dispuesto a aprender todo lo que necesitamos aprender y a desaprender lo que no está bien para volver a aprender lo que sí es correcto y a ti te agrada, para hacer esos pámpanos tuyos que demos buen fruto. Todo esto lo encomendamos a las manos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Tome asiento. Pámpanos de Cristo. Avanzamos, por favor, una diapositiva. Ahí está la figura del pámpano, la vid verdadera. Una metáfora que habla de la necesidad de permanecer. Es una palabra que se repite 9 o 10 veces en este texto. La necesidad imperiosa de permanecer en Cristo, como pámpanos, como esas guías que están allí ligadas al tronco, absorbiendo la savia y llevando fruto. Sigamos, por favor. Yo soy la vid verdadera. Eso da a entender que hubo una vid falsa. Una vid que no fue verdadera, una vid que Dios plantó, pero que no dio los frutos que Dios esperaba. Y eso es Israel. Ahí en Isaías capítulo 5 hay una parábola que habla de esto. Y dice así el texto: ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también un lagar y esperaba que diese uvas buenas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. La otra, por favor. Avanzamos. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será poblada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y luego la lección en esta parábola: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Hombre de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, he aquí vilencia, justicia, he aquí clamor. Israel fue esa viña que Dios quiso plantar. Israel fue esa viña que Dios levantó de los lomos de Abraham para que fuese un pueblo santo, un real sacerdocio, una nación santa. Y en esta parábola de Isaías 5, Dios dice: esperaba yo frutos. Esperaba yo fruto. Y aquí, vileza.
Esperaba justicia, he aquí clamor. Esto le da sentido a lo que Jesús dice: yo soy ahora la vid verdadera. Yo soy ahora la vid verdadera. Avanzamos, por favor. Yo soy la vid verdadera. Sigamos, por favor. Esta palabra el Señor la entrega la última noche. Esa última noche, antes de ir a la cruz, Jesús reserva varias lecciones. Por ejemplo, el lavado de pies. Después que hubieron cenado, dice la Escritura, el Señor tomó una toalla, un lebrillo y lavó los pies a sus discípulos. Y le habló de la necesidad de servirse unos a otros. Esa fue la gran lección esa noche. Como yo les he lavado los pies a ustedes, así también ustedes deben lavarse los pies o servirse unos a otros. Esa fue una gran lección, capítulo 13. Capítulo 14, el Señor habla de la necesidad del Espíritu Santo. Vendría el Espíritu Santo y les guiaría a toda verdad. 14 y 16, el Señor habla de la obra del Espíritu Santo que habría de ayudar a los discípulos cuando ya el Maestro no estuviese. Y el capítulo 15 que hemos visto, la necesidad de permanecer ligados a Cristo. Ya Jesús se iría pronto. En algunas horas viene la crucifixión. El Señor pasará unos pocos días más con ellos y se irá. Pero ahora estos 12 habrían de llevar todas las enseñanzas que el Jesús les había dado. Y la gran lección es aquí: permanezcan. Sigamos, por favor. La necesidad de permanecer. El verbo permanecer indica la idea de estar siempre. De ahí la figura de estar siempre ligados a la vid. Permanecer, perseverar, morar, estar ahí mismo siempre. El Señor sabía que después de que Él se fuera levantado, el grupo de discípulos se dispersaría. Él sabía que no permanecerían juntos como ya habían estado con el Señor 3 años. Él sabía que lo que venía después era el derramamiento del Espíritu Santo y de ahí en adelante la dispersión. Tendrían que ir por muchos lugares según el Espíritu Santo les guiara. Tal vez algunos de ellos nunca más se volverían a ver. Y así fue. Muchos de ellos murieron martirizados y se esparcieron tal y como el Señor les había mandado. Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos discípulos serían dispersados por el Espíritu Santo para extender la obra, para hacer la obra misionera, la obra evangelística. Por lo tanto, no se verían. Necesitaban permanecer. Necesitaban, aunque estuvieran físicamente separados, aunque no se vieran nunca más entre ellos, sí necesitaban aprender a permanecer. Y vamos a darnos cuenta a la luz de la palabra de qué manera habrían de permanecer. Sigamos, por favor. La permanencia en Cristo, entonces, los discípulos deberían vivirla en 3 grandes sentidos. ¿Cómo permanecerían? Sigamos, por favor. Primero, espiritualmente ceñidos a Cristo. Sigamos, ¿qué dice? Jesús le dice: permanezcan en mí. Ustedes permanezcan en mí. Habrían de aprender a permanecer en Cristo. Eso se puede entender en los ejemplos de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en las vivencias que Cristo le dio por 3 años, en las palabras que el Señor les entregó. Permanezcan en mí, porque así yo también permaneceré en ustedes. Permanecer en Cristo. El apóstol Pablo dice a los Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Siempre, no importa dónde estemos en la tierra, no importa en qué lugar vivamos, si estamos en el Espíritu de Cristo, estamos siempre unidos a Cristo.
aleluya, dispersos físicamente, en congregaciones diferentes, en naciones diferentes, pero la iglesia, si está en Cristo, permanece unida a la vid verdadera, absorbiendo la savia y llevando frutos para la gloria de su nombre. Permanezcan en mí, que yo permanezco en ustedes. Donde quiera que estos discípulos estuvieran solos, como están muchos misioneros en este momento, no nos imaginamos la cantidad de hombres y mujeres de Dios que están en lugares solos, apartados, expuestos a toda situación difícil. Pero ahí está Cristo con ellos. El Señor nunca deja. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel en guardar sus promesas. Ellos tendrían que aprender a permanecer, a morar, a vivir en sus mentes, en sus corazones, en su espíritu, ligados a Cristo, sujetos al Espíritu Santo. Permanecer en Cristo. Uno puede permanecer en la iglesia, pero no en Cristo. Puede venir a la iglesia, pero no venir a Cristo. Puede proclamar el Evangelio, pero no proclamar a Cristo. Permanecer en Cristo habla de esa intimidad que cada uno de nosotros debe de tener a diario. Aleluya. Absorbiendo la savia. La biología nos dice que todo árbol tiene una raíz. Lo primero que aparece para que surja una planta es una raíz. Y de esa raíz va a surgir un tallo. Y va a crecer y van a salir ramas. Y esa raíz es la que en relación con la tierra genera la savia. Y esa savia sube por el tronco y se esparce por las ramas y lleva fruto. Eso es lo que biológicamente sucede en la naturaleza. Jesús es esa raíz. Jesús es ese tronco. Y el Espíritu Santo fluye. Y para quienes estamos ligados a esa vid, hay una presencia del Espíritu Santo que nos permite llevar fruto. Para que en mí permanezcan y lleven fruto. Y aquí el fruto, amados hermanos, el fruto no es lo que hacemos. Fruto no es ganar más almas para Cristo, que hay que hacerlo. Fruto no es evangelizar, que hay que hacerlo. En este contexto de Juan 15, el fruto es el desarrollo del carácter de Cristo. En la medida que vamos absorbiendo esa savia, esa presencia del Espíritu Santo, el carácter de Cristo se va formando en nosotros. El pastor decía: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, aspectos del carácter de Cristo. Porque estamos en Cristo, porque estamos absorbiendo esa savia, esa vid va generando frutos. Permanezcan en mí. Esa es la palabra. Permanecer en Cristo, permanecer en la devoción a Cristo, permanecer en la palabra de Cristo, permanecer en el servicio a Cristo, permanecer en la comunión con Cristo. Aleluya. Separados de mí, nada pueden hacer. Separado de mí no se puede desarrollar el carácter de Cristo si estamos separados de Cristo. Ni siquiera cerca. Ni siquiera cerca, porque el pámpano no está cerca de la rama, está ligado, absorbiendo esa savia y dando fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará, y se seca y va al fuego.
Pero el que lleva fruto, el que está desarrollando el carácter de Cristo progresivamente, está dando fruto. Está reflejando progresivamente, día a día, está reflejando el carácter de Cristo. Está haciendo presente a Cristo en la sociedad que nos toca. Pablo decía a los Corintios, 2 Corintios capítulo 3, ustedes son cartas de Cristo. Otra metáfora, ustedes son cartas de Cristo, leída por todos los hombres. La gente querrá ver a Cristo, pero no lo va a ver sino en nosotros. No va a leer a Cristo sino en nosotros. Querrán ver el testimonio, querrán ver el mensaje que predicamos convertido en testimonio. Creyentes que irradian paz, creyentes que irradian gozo, creyentes que irradian vida, creyentes que irradian a Cristo. A un mundo que está en tiniebla, a un mundo que está desesperado, a un mundo que está angustiado. La iglesia es la encargada de reflejar a Cristo. Permanezcan en mí, que yo permanezco en ustedes. Permanecer en Cristo. Lo segundo es permanecer en la palabra. Sí, veamos el texto. Jesús dice, si permanecen en mí, que es lo que ya dijimos, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que necesiten. La segunda permanencia es en su palabra. Permanecer en el Evangelio de Jesucristo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Permanecer en Cristo, pero también permanecer en la palabra. Ligados a la palabra, ligados al Evangelio de Jesucristo. Ligados a este Evangelio que Él nos trajo y como lo dejó como palabra viva. Permanecer en la palabra. Permanecer meditando en la palabra. Permanecer reflexionando siempre en la palabra. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, permanece en la palabra, se mueve a través de la palabra. Su boca nunca deja de mencionar la palabra. De allí viene la verdadera prosperidad. Te irá bien, todo te saldrá bien. Aleluya. Qué bueno es permanecer en Cristo. Qué bueno es permanecer en la palabra. Qué bueno es meditar día y noche en la palabra. Qué bueno es llenar nuestro corazón de la palabra. Nos irá bien en el resultado. Ellos nunca, los discípulos nunca tendrían que olvidar cada enseñanza que el Maestro les dio. Porque ellos recibieron el Evangelio de Jesucristo. Ellos recibieron todas las enseñanzas comprendidas en el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es receptora del Evangelio de Jesucristo. Y son todas esas verdades, todas esas doctrinas que el Señor les entregó a sus discípulos. Eso es el Evangelio. La iglesia no tiene un mensaje propio. La iglesia es portadora del Evangelio de Jesucristo. Aleluya.
La iglesia tiene que replicar con fuerza, con fervor, con entusiasmo el Evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dele un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Permanezcan en mi palabra, no se mueva de la palabra, no se cambie de la palabra, no se vaya a otras doctrinas, permanezca en mi palabra. Permanezcan en mi palabra. Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra. Lo tercero, permanecer fielmente atados al amor de Cristo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán ahora en mi amor. Permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer, mantenernos amando al Señor. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como yo les he amado también a ustedes, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Permanecer amando al Señor y amándonos entre nosotros. El segundo mandamiento decía: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso nunca se pudo lograr. Por el egoísmo humano, por el pecado humano, nunca se ha podido lograr. Hasta el día de hoy casi no hay nadie que se ame a sí mismo. Jesús dijo: se los doy uno nuevo. Se los digo de otra manera: ámense ustedes unos a otros como yo les he amado. Ahí está la diferencia. Tienen que amarse como yo les he amado a ustedes. ¿Y cómo es el amor de Dios para nosotros? Infinito, misericordioso, grande, perdonador, fiel. Bueno, así tenemos que amar a nuestros hermanos. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, pero también permanezcan en el amor que yo les he dado. Permanezcan, no se muevan del amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que no permanece en el Señor, en su palabra y en su amor, será como ese pámpano que está cortado, que no lleva fruto. Eso no lleva fruto, es echado fuera. Jesús advirtió ahí en Mateo 24, en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, va a menguar. Mas el que persevere amando, ahí está la perseverancia, el que persevere amando al Señor, ese será salvo. El que persevere, el que se mantenga amando al Señor, amando a los hermanos, amando la obra de Dios, ese será salvo. La salvación se puede perder. Y aquí hay una razón: si no permanece amando al Señor, si no permanece en la palabra, si no permanece en Cristo, la salvación se pierde. Es como ese tamo que no está ligado a la vid y se seca y se quema y no sirve. Permanezcan en mi amor. Los discípulos de Jesús permanecerían siempre ligados a su Señor si tan solo permanecían sujetos a Cristo, permanecen mentalmente sujetos a la palabra y permanecen fielmente atados al amor de Cristo. A ver si me ayuda a recordar. Permanecemos primero ¿en qué? Es fuerte, a ver. Permanecer en Cristo, ligados a Cristo como el pámpano a la vid.
permanecemos también en su palabra. No nos movemos de la palabra, del evangelio que el Señor nos dio. Y permanecemos en su amor, amando al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, no permitiendo que los muchos males de este mundo mengüen el amor de Dios. Muchos se van a perder porque el amor de Dios se ha enfriado, porque dejaron de amar a Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis hay una clara advertencia a la iglesia de Éfeso. Una iglesia trabajadora, una iglesia valiente, una iglesia forzada. Pero tengo contra ti que has dejado, has descuidado, has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Volvamos a amar al Señor. Yo no sé cómo está su vida de amor a Dios, a la palabra, al Evangelio, pero el llamado es permanecer, aunque los tiempos sean difíciles y serán más difíciles todavía. La maldad va increciendo. El espíritu del anticristo está dominando al mundo. La fe de muchos ha ido menguando. Lucas 18, Jesús dijo: orad sin cesar, siempre. Ore siempre sin desmayar. Introduce la parábola de la viuda del juez injusto. Y luego la gran lección es: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y es una pregunta que sugiere una respuesta negativa. Habrá poca gente creyéndole al Señor. Dos virtudes eternas, dos virtudes que trascienden a la eternidad. La fe y el amor están en peligro de extinción. Están en decadencia en muchos creyentes. La palabra es permanecer en Cristo, permanecer en el amor de Cristo, permanecer en la fe en Cristo, permanecer en la palabra del Señor. No importa lo que suceda afuera, no importa, nada nos puede privar de la bendición de permanecer en Cristo. Nada nos robe esa bendición, ni el diablo, ni las adversidades, ni las ideologías diabólicas, ni el espíritu del anticristo. Nada nos roba la bendición de permanecer en Cristo. ¡Aleluya! Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, vamos a orar. ¡Aleluya! Levante conmigo sus manos y dele gracias al Señor. Gracias por su palabra. Israel fracasó en el propósito de Dios. Israel fue esa nación que Dios dispuso de todo para que fuese una nación santa, para que llevase frutos. No resultó. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, más y más del carácter de Cristo. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en su amor. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por ayudarme a exponer esta palabra, aún con dificultades. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus siervos que están al frente. Tu bendición sea sobre cada familia de la iglesia, sobre cada joven anciano, sobre cada uno, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para permanecer en Cristo siempre, siempre, siempre. Damos un aplauso al Señor, pastor.